Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 4. Adquisición de la herencia. Conceptos generales. Estudiadas la sucesión nacida por imperio de ley y la proveniente de la voluntad del testador, nos toca considerar ahora el tema concerniente a la adquisición de la herencia y a los efectos jurídicos que la misma producía, tanto para el heredero ab intestato o testamentario, cuanto para terceros vinculados al de cuius antes de su muerte o al heres legítimo o testamentario. Adelantamos ya que la adquisición de la herencia presentaba dos formas distintas según cuál fuera el heredero a que ella correspondiese, pues si se trataba de herederos necesarios o domésticos, la adquisitio hereditatis se operaba de pleno derecho. En cambio, si se difería a herederos voluntarios, la adquisición se producía mediante un acto de aceptación que se denominaba adición. Distintos eran los efectos de una y otra forma de adquisición, pues mientras la que tenía lugar de pleno derecho no permitía a los herederos apartarse de la herencia, la que provenía de la voluntad del heres le posibilitaba la opción de renunciar a la adquisición. Adquisición por los herederos necesarios. De pleno derecho ipso iure adquirían la herencia los herederos necesarios o domésticos. Esto significaba que la adquisición se producía inmediatamente por el solo hecho de la muerte del autor de la sucesión, sin que el heredero tuviera que realizar acto alguno de aceptación, pues hacía dueño de la herencia sin su consentimiento, aún sin su conocimiento y hasta contra su voluntad. Pertenecían a la categoría de los herederos necesarios, los herederos suyos y necesarios, heredes sui et necessari, que eran los hijos con derecho a la sucesión testamentaria o ab intestato del paterfamilias, que estuvieran bajo su potestad en el momento de su muerte. Así como la mujer in manu, que ocupaba el lugar de hija, se los llamaba herederos propios o suyos, sui, porque se consideraba que se sucedían a ellos mismos, ya que venían a adquirir los bienes del pater que habían contribuido a formar como instrumentos de adquisición paterna, y se los denominaba necesarios, necessari, desde que adquirían forzosamente la herencia abierta a su favor, sin derecho a renunciar a ella. Se comprendía también entre los herederos necesarios al meramente necesario, eres necessarius, que era el esclavo del causante, instituido heredero y simultáneamente manumitido, es decir, el siervo que se hacía libre y heredero, con prescindencia de su voluntad, por efecto del testamento. Adquisición por los herederos voluntarios. Todos los herederos que no tenían el carácter de domésticos, esto es, que no estaban sometidos a la potestad del cuius, se denominaban herederos extraños o voluntarios, heredes extranei vel voluntari, y adquirían la herencia no ya de pleno derecho, sino por un acto de aceptación llamado aditio hereditatis. Exigíase como requisito indispensable para que la herencia pudiera ser adquirida por los herederos voluntarios, que hubiera sido deferida, esto es, abierta a favor del heredero. Dicha apertura o delación de la herencia se producía tanto en la sucesión intestada como en la testamentaria, en el instante de la muerte del causante, a menos en esta última, que la institución estuviera sujeta a condición, en cuyo caso la adquisición no tenía lugar hasta su cumplimiento. Era necesario también que la herencia fuera aceptada por el heredero, es decir, que éste hiciera adición, acto que presuponía el conocimiento de las circunstancias de su llamamiento. El heredero debía aceptar la herencia o una cuota parte de ella, sin someterla a condición alguna. A. Formas de aceptación. Al entrañar la aceptación de la herencia, una declaración de voluntad que debía dar nacimiento a la adquisición de derechos hereditarios. Podía ser expuesta o tácita. Era expresa cuando tenía lugar por una declaración formal del heredero mediante el aditio hereditatis, si se trataba de la adquisición de la herencia civil, y por la agnatio bonorum possessionis, cuando se refería a la adquisición de la herencia del derecho pretorio. Era tácita en el supuesto que el heredero, sin declarar expresamente su voluntad, ejecuta actos que llevan a inferir clara y unívocamente su decisión de aceptar la herencia, como en el caso de que tomara posesión de los bienes hereditarios y dispusiera de ellos como dueño, pro herede gestio. Perteneció al primitivo derecho la exigencia de una declaración formal que expresara mediante una fórmula ritual la voluntad de aceptar la herencia,
Nos referimos a la cretio, en la que era usual, aunque no preceptiva, la intervención de testigos. La cretio era utilizada por regla general en la herencia deferida por testamento cuando el testador tuviera dudas sobre la aceptación. De ahí que se otorgara al heredero un plazo de 100 días para la aceptación, término que fue típico de esta forma solemne de expresión de la voluntad del heredero. La cretio perdió importancia desde que el pretor concedió al heres un plazo para deliberar, cayendo ya en desuso en el derecho posclásico. B. Renuncia a la herencia. Cabía al heredero voluntario la posibilidad de renunciar a la herencia, repudiare hereditatem. Tal renuncia o repudio no estaba sujeta a actos formales y podía por tanto resultar de una conducta de significado concluyente, como si el heredero dejaba transcurrir el plazo sin hacer la adición. Se regía en orden a su validez por los mismos principios que la aceptación. Se debió al pretor la concesión al heredero de un plazo para que se decidiera sobre la aceptación o renuncia de la herencia. Este plazo para deliberar tempus ad deliberandum o spatium deliberandi fue fijado en 100 días transcurridos los cuales se tenía por repudiada la herencia. Justiniano lo elevó a 1 año cuando el heredero lo solicitara al emperador y a 9 meses si la petición la dirigía al magistrado. Contrariamente al régimen pretorio, cuando el heredero dejaba vencer el plazo, se lo tenía por aceptante. Efectos de la adquisición de la herencia. La adquisición de la herencia producía importantes consecuencias jurídicas para el heredero, especialmente de orden patrimonial, porque, como dijimos, objeto de la sucesión mortis causa era un conjunto de relaciones jurídicas o una relación singular pertenecientes al área de los derechos patrimoniales. Efecto fundamental de la adquisición de la herencia era convertir al heredero en continuador de la personalidad jurídica del causante, al que sucedía en el conjunto de sus derechos y obligaciones, a excepción de aquellas que, siendo eminentemente personales, se extinguían necesariamente con la muerte del autor de la sucesión. Por aplicación de ese principio se producía la fusión inescindible del patrimonio del causante y del heredero, transmitiéndose a éste los derechos patrimoniales de su autor, tanto reales como de crédito. Ello hacía que tuviera que responder ultra vires hereditatis, es decir, más allá de los límites del activo hereditario, lo cual significaba que la responsabilidad del heredero no se limitaba a los bienes de la herencia, sino que comprendía sus bienes propios. La adquisición de la herencia hacía que el heredero se obligara quasi ex contractu a pagar los legados y fideicomisos que se le hubieran impuesto por testamento. A su vez, adquiría acciones para hacer valer los derechos que tal investidura le otorgaba, en especial la actio petitio hereditatis o la reivindicatio, ejercitables contra los terceros tenedores de los bienes hereditarios. Contaba igualmente con la acción de partición de herencia, actio familiae erciscundae, para exigir de sus coherederos la división de los bienes hereditarios. Por fin, la adquisición de la herencia hacía que ésta pudiera transmitirse a los sucesores del heredero, transmisión que no podía operarse si el heres moría antes de la adquisición. Hereditas non adquisita non transmittitur ad heredes. Remedios contra los efectos de la adquisición. La confusión de dos esferas patrimoniales, la del cuius y la del heres, por efecto de la adquisición de la herencia y consecuentemente la responsabilidad ultra vires hereditatis, podía producir efectos perjudiciales tanto para el heredero como para los acreedores del causante. Así, al responder el heredero con sus bienes propios, tenía el peligro de que su patrimonio sufriera gran merma en el caso de que la herencia estuviera cargada de deudas, hereditas damnosa, y por su parte los acreedores del causante, al formar una sola masa, los bienes hereditarios con los del heredero, corrían el riesgo, si éste a su vez hubiera estado obligado con cuantiosas deudas, de perder la garantía antes ofrecida por los bienes del causante, recibiendo un pago incompleto o menor que el que les hubiera correspondido de no haberse operado la confusión de los patrimonios. Para evitar estos inconvenientes, el derecho romano creó remedios que se confirieron a los herederos, fueran ellos necesarios o voluntarios, y a los acreedores del difunto. Los herederos necesarios pudieron valerse del ius abstinendi y del beneficium separationis. Los voluntarios del beneficio del inventario, de inventario beneficium inventari, y los acreedores del causante de la separatio bonorum. A. Las
abstinendi y beneficium separationis. Los heredes sui, por ser herederos necesarios, no podían eludir, según el derecho civil, la adquisición de la herencia. Mas el pretor, para poner remedio a las consecuencias de una hereditas damnosa, otorgó a los sui iuris el beneficium o ius abstinendi, que era de la declaración de abstenerse de realizar cualquier acto que significara ejercicio de los derechos hereditarios que pudieran corresponderle, se immisere. De ese modo, aun conservando el título de heres, quedaban libres de responsabilidad por las deudas hereditarias y evitaban que los bienes de la sucesión se vendieran a su nombre, con la grave consecuencia de la tacha de infamia. A los herederos meramente necesarios, los esclavos instituidos por el testador y al mismo tiempo manumitidos, no se extendía el ius abstinendi. Sin embargo, como especial modalidad de la institución del derecho honorario de la separatio bonorum, el pretor les otorgó el beneficium separationis, en virtud del cual solo respondían a los acreedores del difunto con los bienes de la herencia, quedando intactos los que hubieran adquirido después de la muerte del testador, es decir, cuando el esclavo había alcanzado ya condición de hombre libre. B. Beneficio inventario. Para los herederos voluntarios, el derecho romano no creó hasta el periodo justiniano medios análogos a los concedidos a los herederos necesarios para evitar la responsabilidad ultra vires hereditatis, en atención a que aquellos siempre tenían derecho a aceptar o repudiar la herencia y también el tiempo necesario para reflexionar sobre la convivencia o no de su aceptación. Empero Justiniano confirió a los herederos voluntarios la posibilidad de obtener la separación entre el patrimonio del causante y el propio reducir la responsabilidad por el pasivo de la herencia al monto de los bienes que la integraban, por medio del llamado beneficium inventari. El heredero voluntario que había aceptado la herencia para valerse de tal remedio debía confeccionar un inventario de los bienes que componían la misma dentro de los 30 días de tener conocimiento de la delación, y concluyeron en el término de 70 días o de un año, si el heredero residía lejos de donde estaban la mayor parte de los bienes inventariables. El inventario debía ser redactado con la intervención de un notario, tabularius, de peritos y de los legatarios y acreedores, y en ausencia de estos, ante 3 testigos, era menester que el heredero beneficiario lo suscribiera con su firma, expresando el importe de la herencia y declarando que todo lo inventariado respondía a la verdad. Acreedores y legatarios eran satisfechos con la venta de los bienes hereditarios. Cobraba también el heredero los créditos que tuviera contra el causante y retenía la suma que cubriera los gastos que hubiese realizado como consecuencia de la aceptación beneficiaria. C. Separatio bonorum. A favor de los acreedores del causante se creó por el derecho honorario la separatio bonorum, institución por la cual los titulares de crédito contra el difunto que solicitaran del pretor este beneficio se satisfacían con los bienes de la herencia, como si éste no hubiera fallecido, y sólo cuando estuvieran pagados el remanente se cedía para el cobro de los acreedores que el heredero tuviera. De este derecho podían valerse también los legatarios. A los acreedores separatistas le estaba impedido dirigirse contra el patrimonio del heredero, pero Justiniano admitió que cuando no hubieran logrado satisfacerse plenamente con el patrimonio de la herencia, pudieran accionar contra los bienes del heredero, siempre que hubieran sido pagados los acreedores propios de éste. Se fijó en 5 años el plazo para solicitar el beneficio de la separatio bonorum. Pluralidad de herederos. En caso de pluralidad de herederos, esto es cuando eran llamadas a suceder varias personas conjuntamente, se constituía entre ellas una relación jurídica idéntica por su naturaleza a la copropiedad y condominio, ya que la delación a cada coheredero estaba referida a la totalidad de la herencia. Existía entre ellos una comunidad de bienes sobre la que cada comunero tenía un derecho proporcional a su cuota parte, como ocurría en todo estado de indivisión, fuera voluntario o incidental. De lo expuesto surge que la herencia pasaba a los coherederos como una universidad jurídica. En tal estado podía mantenerse y los herederos beneficiarse de ella, y explotarla en común como ocurría en el régimen del antiguo consortium, que era aquella comunidad doméstica indivisa de heredes sui que se constituía a la muerte del paterfamilias. En Roma fue muy común en todos los tiempos, pero especialmente en la época de la economía agraria primitiva, que los hijos, después de la muerte del padre, poseyeran en comunidad el patrimonio heredado y que lo explotaran también en común. Sin embargo, desde las 12 tablas, cada heredero pudo exigir la división del consorcio
por medio de una acción especial, la Actio Familiae Erciscundae. A su vez, el estado de indivisión, que surgía a consecuencia de la pluralidad de herederos, podía hacer nacer el derecho de acrecer entre los mismos, acrecimiento que tenía lugar cuando alguno de ellos faltare y su parte en vez de transmitirse a sus sucesores, se integraba la porción de sus coherederos en proporción a la cuota hereditaria de cada uno. También la comunidad entre coherederos podía dar lugar al deber de colación que se imponía al heredero que hubiera recibido bienes en vida del autor de la sucesión. A. División de la herencia. Cuando había pluralidad de herederos, les era permitido solicitar en cualquier momento la división judicial del condominio hereditario, valiéndose a tal efecto de la Actio Familiae Erciscundae. Esta acción, que con la Actio Communi Dividundo y la Finium Regundorum constituyen las acciones divisorias, inicia un procedimiento en el que participan todos los comuneros, si bien no con la tajante contradicción con que aparecen en otros juicios el actor y el demandado, porque no hay controversia en torno a la pertenencia del derecho. La Actio Familiae Erciscundae, que era doble iudicium duplex, pues en la causa más bien voluntaria que contenciosa cada coheredero asumía a la vez el rol de actor y demandado. Tenía también carácter mixto. Así, en el ámbito propio de los derechos reales determinaba la cesación de la comunidad y la atribución de una propiedad exclusiva a los coherederos. En la esfera de los derechos creditorios tenía lugar la liquidación de los créditos recíprocos que habían nacido entre los comuneros a consecuencia del estado de indivisión. Para que cesara la comunidad hereditaria, el juez, mediante adjudicatio, era autorizado a crear una propiedad exclusiva y atribuirle a los herederos en proporción a sus respectivas cuotas de participación en la herencia. Si la división física o material no era posible, podía asignar la cosa a uno de los coherederos, imponiéndole en la sentencia la obligación de indemnizar pecuniariamente a los demás. En caso necesario, el juez estaba autorizado a hacer vender en subasta pública el bien a un extraño, distribuyendo entre los condóminos el precio de la venta. En el aspecto obligacional, la Actio Familiae Erciscundae perseguía una liquidación de las obligaciones recíprocas nacidas entre los coherederos durante el estado de comunidad. Aquellas obligaciones podían referirse a los pagos compensatorios en el caso de adjudicación de cosas no susceptibles de división, al deber de prestación de las partes, que a los comuneros correspondían en las rentas que produjeran los bienes de la herencia, al de reparación de las pérdidas, al de indemnización de los gastos hechos en la cosa y de los perjuicios irrogados por dolo o culpa de un coheredero, etc. Si la pluralidad de herederos se daba en bonorum posesores, el pretor estableció un régimen semejante al de los herederos civiles. Para la partición de la herencia entre los bonorum posesores o entre ellos y los herederos civiles se concedió una Actio Familiae Erciscundae Utilis. B. Derecho de acrecer. Hablaban los romanos de acrecimiento ad crescere de una porción hereditaria, cuando habiendo pluralidad de herederos, uno de los llamados a la herencia no quería o no podía alcanzar tal investidura, y su parte, en vez de transmitirse a sus sucesores, se integraba la porción de sus coherederos en proporción a la cuota hereditaria de cada uno. Este incremento, que se operaba también cuando había concurso de legatarios, se producía ipso iure, independientemente de la voluntad del heredero, cuya cuota resultaba aumentada y sin que pudiera rehusar el acrecentamiento. Si el heredero no había hecho la adición de la herencia, podía adquirir su cuota con el incremento, o repudiarla, no pudiendo limitar su aceptación a la cuota originaria o al aumento exclusivamente. El ius ad crescendi fue posible tanto en la sucesión intestada como en la testamentaria. En la primera, la parte del heredero que faltara se dividía por igual entre los demás coherederos, cuando concurrían a la herencia descendientes por representación de un heredero premuerto o faltaba uno de ellos. El acrecimiento se producía a favor de los miembros de la misma estirpe y no en beneficio de los coherederos del premuerto. El mismo principio se aplicaba a los ascendientes, que se dividían la herencia por líneas. El acrecimiento no tenía lugar en la sucesión ab intestato, cuando se trataba de herederos a los que la ley otorgaba partes fijas y determinadas como los hijos naturales y la viuda indotada. En la sucesión testamentaria, a pesar de que el derecho de acrecer era independiente de la voluntad del testador, ejercía influencia en el acrecimiento la manera
como el disponente había formulado la institución. Se había agrupado a algunos herederos formando una coniunctio, solamente a los así unidos con el que faltaba y no a los demás. Acrecía la porción de este. Un fragmento de Paulo Digesto 50,16,142 establece que tal agrupamiento o coniunctio podía ser de tres clases: re et verbis, re tantum y verbis tantum. Se presentaba el primer agrupamiento re et verbis cuando el testador unía a algunos de los herederos en la misma porción re y en la misma frase verbis, como si dijera: sean mis herederos Ticio y Mevio en una mitad, Cayo en otra mitad. Los intérpretes, desenvolviendo el resto de la clasificación, consideraron coniunctio re tantum la que tenía lugar si se designaba varios herederos para la misma porción, aunque en frases distintas. Por ejemplo, sea mi heredero Ticio en la mitad, Cayo en la otra mitad. También será mi heredero Mevio en la primera mitad. Estimaban que se daba la coniunctio verbis tantum en caso de que algunos herederos fueran agrupados en la misma frase, pero sin alusión de cuota, como si el testador expresara: sean mis herederos Cayo y Sempronio, también sean mi heredero Mevio. Solamente los dos primeros modos de coniunctio re et verbis y re tantum producían efecto en el derecho de acrecer. Así, en los dos primeros ejemplos, faltando Ticio, su porción acrecía exclusivamente a Mevio. Digamos, por fin, que la legislación matrimonial de Augusto modificó y limitó el acrecimiento al establecer que las porciones hereditarias que no podían adquirir por incapacita sucesoria los que no tenían hijos o no habían contraído matrimonio. Acrecían a los herederos casados y con hijos, y a falta de estos, las partes caducae, ingresaban al tesoro público. Las disposiciones de las leyes caducarias Iulia et Papia de la época de Augusto, que habían perdido vigencia ya antes de Justiniano, fueron definitivamente abolidas por el príncipe legislador, que decidió restablecer el primitivo régimen del derecho de acrecer. C. La colación. Adelantamos al estudiar la sucesión intestada del derecho pretorio que los hijos emancipados que por la bonorum possessio un deliberi concurrían con los otros descendientes sometidos a potestad al tiempo de la muerte del causante, heredes sui, debían aportar al solicitar dicha bonorum possessio todos los bienes propios, deducidas las deudas para igualar su situación con la de los sui, que habían contribuido a la integración del acervo hereditario hasta el deceso del de cuius. Nació así por vía del pretor la colación de los emancipados, colatio bonorum emancipati, con el fin de poner una nota de equidad en la participación de los bienes de la herencia entre los emancipados y los sui heredes. El emancipado debía prestar caución mediante la stipulatio de que entregaría los bienes propios, pero la cautio podía sustituirse con una entrega efectiva u otorgando una garantía real. Para lograr un equilibrio o compensación semejante al anterior caso, se creó también, por inspiración del pretor, la colación de la dote, colatio dotis. Se trataba de un deber impuesto a la hija que hubiera sido dotada por su padre o abuelo de aportar a la masa hereditaria en el momento del fallecimiento del constituyente de la dote los bienes recibidos por tal concepto, para así participar con los demás heredes sui, en condiciones de igualdad. Más adelante, al configurarse la dote como un bien propio de la mujer, ésta estuviera bajo potestad o emancipada. Debía colacionar su dote para integrar con tales bienes el caudal hereditario. Se trataba entonces no ya de evitar desigualdades entre heredes sui o emancipados, sino entre los hijos en relación con las liberalidades recibidas del padre. En vista de tal objetivo, el emperador Antonino Pío impuso la obligación de colacionar a la mujer que sucedía como heredera, aunque no hubiera pedido la posesión hereditaria. Posteriormente, el emperador Gordiano amplió el deber de aportación de la mujer, obligando a colacionar la dote profecticia a favor de los hermanos emancipados. En el derecho imperial, por influencia de costumbres orientales, nació la colación de los descendientes, colatio descendentium. Fue el emperador León el que estableció el deber de colacionar de todos los descendientes del causante que hubiesen recibido bienes en concepto de liberalidad de cualquier naturaleza, dote, donatio, propter, nuptias, donación por el ejercicio de un cargo, etc., con relación a los coherederos en la sucesión testamentaria,
o ab intestato, del ascendiente común. Justiniano por fin extendió la colatio descendentium a toda liberalidad efectuada por el ascendiente al descendiente, y también en la sucesión testamentaria en la que el testador podía dispensarla a sus herederos. Adquisición de la herencia por terceros. Era de la esencia del derecho de sucesiones el principio según el cual la herencia, nacida por voluntad del testador o por imperio de la ley, debía ser adquirida exclusivamente por aquellas personas que tuvieran la investidura de herederos. No obstante, el derecho romano admitió que en casos excepcionales la adquisición de la hereditas recayera en persona distinta del heres, como ocurría en la usucapio pro herede y en la in iure cessio hereditatis, en la herencia vacante hereditas vacans y en los casos especiales que se conocen con el nombre de transmisiones. A. Usucapio pro herede. El instituto de la usucapión, modo iuris civili de adquirir el dominio, tuvo importancia muy particular en materia de sucesiones y dio lugar a lo que los romanos llamaron usucapio pro herede. Era la adquisición por usucapión de los bienes hereditarios por la persona que estuviera en legítima posesión de ellos de manera ininterrumpida durante un año. Para que tuviera validez se exigía del poseedor la testamenti factio pasiva, es decir, la capacidad para ser heredero. La usucapio pro herede podía darse aún cuando existiera un heredero propio que no hubiera aceptado la herencia, situación que determinaba que el adquirente ocupara una posición contraria al heredero mismo, el que podía evitar las consecuencias de esa usucapión con la sola aceptación. La posición ilegítima del adquirente, que al principio se tuvo por válida a fin de obligar al heredero a aceptar poco a poco, acabó por provocar una reacción que hizo que la usucapio pudiera ser revocada por el heredero cuando el poseedor fuera de mala fe. Marco Aurelio otorgó también contra el que, a sabiendas, poseía indebidamente la herencia, una acción basada en el despojo sufrido, crimen expilatae hereditatis. B. In iure cessio hereditatis. Los sagnados llamados a la sucesión ab intestato y los gentiles que se hacían herederos, haciendo adición de ella, podían ceder sus derechos a la herencia que los había sido deferida mediante la in iure cessio hereditatis. Los herederos testamentarios no estaban autorizados a realizar esa cesión, porque su llamamiento provenía de la voluntad del testador. Los herederos ab intestato y aun los testamentos pudieron ceder también la herencia ya adquirida, valiéndose de la in iure cessio. En este supuesto, los efectos de tal cesión eran más atenuados. Producía solamente la transmisión de las cosas corporales de la herencia. Los créditos se extinguían por implícita renuncia y las deudas se mantenían a cargo del heredero cedente. Los preculeyanos admitieron la posibilidad de hacer esta cesión de la herencia ya adquirida a los herederos necesarios. Los sabinianos, siguiendo antiguos precedentes, solo los voluntarios. La cesión de la herencia en sus dos formas, antes y después de la adición, desapareció alrededor del siglo III de la Edad Imperial, con la caída en desuso de la in iure cessio como modo de transmitir la propiedad. C. Hereditas vacans. Se consideraba que la herencia estaba vacante hereditas vacans o bona vacantia cuando no había heredero alguno llamado a adquirirla, ya fuera porque el causante no hubiera dejado herederos testamentarios o legítimos, ya debido a la incapacidad de los herederos para suceder o bien en razón de que el heredero voluntario hubiera repudiado la herencia. En virtud de lo dispuesto por la Lex Iula de Maritandis Ordinibus, la herencia en estado de vacancia era adquirida por el aereum y después por el fiscus. Esta adquisición se operaba de pleno derecho, pero a fin de evitar los perjuicios de una hereditas damnosa, se llegó a admitir que los bienes vacantes solo pasaran al fisco previa aceptación, en cuyo caso solo quedaba obligado por las deudas de la sucesión hasta el monto de los bienes hereditarios. De transmisiones. Si el heredero fallecía antes de hacer adición de la herencia, su llamamiento a la sucesión no se transmitía a sus propios herederos. Por aplicación de la máxima hereditas non adquisita, non transmitur ad heredes. Empero aquel principio sufrió importantes derogaciones con Justiniano, que llegó a reconocer con el nombre de transmisiones. La transmisión
hereditaria del derecho derivado de la delación de la herencia. Precedentes clásicos de transmisiones encontramos en el caso del pretor que otorgaba a los herederos del llamado a heredar una in integrum restitutio, cuando éste se hallaba impedido de adir la herencia, transmissio ex capite in integrum restitutionis. También en el supuesto de paterfamilias que tenía derecho a adquirir la herencia si el filius familias infans llamado a ella moría antes de haber efectuado la edición, transmissio ex capite infantiae. En el derecho imperial se conoció la transmissio teodosiana, creada por Teodosio II, por la cual si moría el descendiente instituido antes de la apertura del testamento, su derecho a la adquisición de la herencia se transmitía a sus hijos. Por fin, Justiniano estableció el principio general de que el heredero testamentario o intestado, que moría sin haber aceptado o repudiado la herencia, transmitía a sus propios herederos el poder de aceptarla dentro del plazo de un año. Transmissio iustiana. Herencia yacente. En la sucesión de los herederos voluntarios y excepcionalmente en la de los herederos domésticos, mediaba entre la muerte del de cuius y la adquisición de la herencia una etapa o intervalo, en la que ésta yacía según frase expresiva de los romanos. Se decía, pues, que la herencia se encontraba yacente, hereditas y ascens. En los primeros tiempos, las cosas pertenecientes a la herencia eran consideradas durante ese lapso intermedio, como res nullius, pero los clásicos, para reservarla al futuro heredero, la estimaron como un patrimonio provisionalmente sin sujeto, dentro del cual los derechos de las cosas hereditarias subsistían, aunque carecieran provisionalmente del titular. Así llegó a admitirse que la hereditas y ascens podía adquirir derechos siempre que no requiriera una actuación del titular, como ocurría con la adquisición de frutos y de cosas mediante los esclavos de la herencia. También por mediación de estos esclavos podía contraer obligaciones. Esta especial situación llevó a, como hemos visto, a considerar a la herencia yacente entre las personas jurídicas dentro de la categoría de las universitas rerum. Los clásicos no intentaron una construcción dogmática de la hereditas y ascens, cuando en casos aislados se sostenía por los jurisconsultos que la adquisición de la herencia se retrotraía al momento de que la muerte del causante, o cuando se decía que la herencia representaba al de cuius, ocupando su lugar personae vice fungitur. Tales afirmaciones no fueron en realidad más que meros intentos para llegar a una concepción general. Solo en época posclásica, y más seguramente con el derecho justiniano, la herencia yacente fue concebida como sujeto de derecho independiente, esto es, como persona jurídica, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.